Y bien, nocheros, como lo hemos venido promoviendo durante toda la semana, hoy es una noche espectacular para nosotros en este domingo, la gran noche del folclore, porque tenemos a una de las más grandes voces del folclore, con una carrera, una trayectoria espectacular, y estoy hablando nada más y nada menos que de la señora Marián Farías Gómez. Marián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Miguel Arena de AM Rocha 1570. Para comenzar un poquito, Marián, contanos cómo fueron tus comienzos, tu infancia. Tengo entendido que estabas a punto de grabar como solista cuando ingresaste al más grande de todos los grupos vocales nuestros de la Argentina. Estoy hablando de los Huancahuá. Contanos un poquito de eso, un poquito de toda tu estadía en los Huancahuá hasta el año 1966, de las giras, del amplio recorrido por todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Gracias, Miguel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus oyentes? Te agradezco que te interese saber un poco más de mi vida, pero por lo que te escuché creo que conoces bastante. Bueno, mi infancia fue una infancia muy feliz. Éramos 5 hermanos, mi madre, mi padre. Nuestra casa siempre estaba llena de música, estaba llena de amigos de mis padres, amigos que cuando yo era chica eran simplemente amigos de mis padres y a medida que fui creciendo me di cuenta de que esos amigos eran demasiado importantes en la música y en el arte y que además fueron los que nos marcaron definitivamente para que nuestra elección fuera ser músicos, ¿no? Esos amigos eran Mario Arnedo Gallo, Hugo Díaz, Adolfo Ábalos, Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui. Eran amigos que iban los fines de semana a casa de mis padres, se hacía música, no era de comer asado, pero sí se comían empanadas, se charlaba mucho, se hablaba mucho de música y del amor por la música y por la tierra. Éramos tan unidos todos por la misma música que, bueno, se hizo importante en la vida nuestra para seguir viviendo nada más, ¿no? Y de golpe yo no, te voy a desdecir, yo no quería ser cantante, yo quería ser médica. No tenía idea de cantar profesionalmente. Cantaba y tocaba la guitarra y tocaba el bombo, porque en casa todos cantábamos, tocábamos la guitarra, tocábamos el bombo y algunos tocaban el piano. Pero cuando se va Hernán Figueroa Reyes de los Huancahuá, Chango busca un reemplazo y no lo encuentra y no lo encuentra. Y Coco del Franco Terrero, uno de los integrantes de los Huanca, le dice a Chango, ¿y la nena? Porque yo tenía 18 años, de mi generación, que éramos muy niños todavía a esa edad. Y Chango dice, no, pero ella no quiere cantar, ella quiere ser médica. Bueno, la historia es que un día yo estaba en Santiago preparándome para dar el examen a medicina y me llaman por teléfono desde Buenos Aires, cosa que me asustó. No era normal en esa época que llamaran de tan larga distancia. Y era Paloma Efron Blackie, una de las más grandes productoras y músicas que había en la Argentina, que era la madrina artística de los Huanca. Y yo me quedé helada porque me sorprendió que esa mujer me llamara a mí y me lo propuso ella. Entonces le dije, no, Paloma, yo quiero ser médica. Bueno, terminó planteándomelo como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Por supuesto, no me quedó más remedio que decir que sí. Y ahí empezó, Chango me fue a buscar a Santiago, yo era muy chica, insisto. Bajé y no pude decir que no, definitivamente. Y no pude hacer una carrera paralela con medicina porque son dos carreras que no se llevan de la mano. Y bueno, y ahí empezó, la primera vez que subí a un escenario, no tuve miedo, no sé, tal vez porque estaba rodeada de mis 2 hermanos y 2 amigos, pero me di cuenta de la maravilla que era la relación con el público, ¿no? Y bueno, ahí empezó una vorágine de viajes, giras por América Latina, Estados Unidos, tocamos en el Lincoln Center, en la Media Torta en Colombia, en Venezuela en un teatro gigante,
Tuve la maravillosa suerte, genialidad de conocer a Chabuca Granda en Perú. Qué sé yo, fue todo primero por Latinoamérica. Con los Huancas no hice Europa. Con los Huancas hicimos todo el país, la Argentina. La primera gira que hice con ellos fue en la compañía de Ariel Ramírez, que estaban Ariel Ramírez y su grupo de danza, a Jaime Torres, Raúl Barbosa, los Chalchaleros y nosotros, ¿no? Era Jaime Torres, por supuesto. Fue una gira maravillosa que la hicimos toda por el litoral, pueblo por pueblo. Fuimos de Buenos Aires a Posadas en tren y después bajamos en ómnibus pueblo por pueblo. Fue una gira maravillosa, realmente maravillosa. Te digo que hay lugares de la Argentina que algunos me dicen, vos ya estuviste acá, yo no me acuerdo, porque era, tal como vos dijiste, el momento más importante de los Huancas, así que era cosa de todos los días, ¿no? Hasta que un día dije, basta. Estaba muy cansada, mis hermanos habían discutido, Chango y Pedro. Lo último que hicimos fue la maravilla de la misa criolla con los Huancas, que Ariel le había pedido a Chango que hiciera una reducción para 5 voces, porque llevar por el país el espectáculo que él tenía con el coro de la Basílica del Socorro, los fronterizos, Jaime Torres, Luis Amaya, un grupo instrumental, era muy difícil de hacer. Bueno, Chango lo hizo y fue la última gira que hice con los Huancas, que hicimos todo el país, y después cuando vine me dejé los Huancas. Qué recorrido para empezar. Maravilloso, Marián. Me voy a disfrutar un poquitito de tus canciones y de tu voz. Y en minutos seguimos charlando. Ahora en esta segunda pregunta, en esta segunda intervención, me vuelvo bastante en el tiempo y quiero que me hables de la familia. Quiero que me hables de papá, Enrique Tata Farías Gómez, que me hables de mamá, de Pocha Barros, y que me hables de tus hermanos. Sé que han sido una familia muy unida, familiarmente, para ser redundante, y artísticamente. ¿Nos podés contar algo acerca de esto? Mira, mis padres eran dos seres maravillosos. Mi viejo, como buen santiagueño provincianísimo, el Tata Farías Gómez, un gran pianista, gran compositor, hubiera preferido que nosotros, en un principio, que nosotros tuviéramos un título de arquitecto, de médico, de abogado colgado en la pared. Y mamá, que era la más artista, se dio cuenta de que Chango y Pedro eran muy músicos, entonces los incentivaba por ese lado. Siempre digo que si mamá Pocha Barros y el Tata Farías Gómez, mi viejo, no se hubieran juntado alguna vez en la vida, probablemente nosotros no hubiéramos sido lo que somos. Somos un poco el Tata y un poco Pocha. Tenemos la sensibilidad de los dos, la fuerza de mi madre y el empuje de mi padre, que nos dijo, bueno, si ustedes quieren hacer folclore, tienen que conocerlo profundamente. Y ahí fue cuando empezamos, a veces todos juntos, a veces separados, a ir por los pueblos más profundos de nuestra tierra, sobre todo en el noroeste, para conocer la verdad de nuestra música y nuestra cultura, que después Chango trasladaba a las voces. Mis hermanos eran... Mi madre nos dio todo lo artístico, ella era muy artista, además de escribir maravillosamente bien, cantaba muy bien, no profesionalmente, pero cantaba muy bien. Y hubiera sido actriz, yo digo, porque yo me acuerdo que nos hacía pequeñas escenas, nos sentaba a los 5 y nos contaba cuentos, pero con movimientos y cosas realmente muy, muy lindo. Y ella fue la que nos incentivó la parte artística, ¿no? Era muy talentosa, los dos eran muy talentosos. Y nosotros, todos músicos, Chango, sin duda alguna, es el que abrió la puerta grande, con ese talento inmenso que Dios le dio. Y nosotros, bueno, Chango ya sabes quién era y cómo era. Pedro era un músico excepcional, un arreglador excepcional. De hecho, él queda con los Huancas cuando Chango se va y siguió hasta que se fue, hasta que terminó su vida en esta tierra.
siguió con los Huanca, tocaba el piano, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, tocaba el bombo, y era el ser más tierno de mis 4 hermanos. Era de una ternura infinita. Un tipo que tuvo 10 hijos, por ejemplo, 6 con la primera mujer y 4 con la segunda. Y con un enorme sentido del humor, porque cuando nació su último hijo le puso Diego Esteban, pues como era el 10º, quiso decir con este van 10. Bueno, el orden de nacimiento fue Chango, Mariano, Pedro, yo y Bongo. Te hablé de Pedro, que fue el tercero, pero Mariano, que fue el segundo, también cantaba muy bien y tocaba muy bien la guitarra, pero era terrible, era muy travieso, le gustaban más los deportes, le gustaba mucho, jugaba al rugby y le gustaba mucho pintar y dibujar. De hecho, terminó su vida siendo un artista plástico bastante importante en nuestro país, Mariano Farías Gómez. Y él era el más cariñoso, así como te dije que Pedro era el más tierno, Mariano era el que me vivía agarrando los cachetes y me abrazaba y me besaba. Era muy extrovertido. Cuando alguno se mandaba una macana, nuestros padres nos ponen en penitencia a todos y él decía, fui yo, aunque no hubiera sido él. Él era el más extrovertido. Yo, la única mujer, así que muy mimada, muy rebelde. Tal vez mi madre siempre decía, tuve 5 hijos, 4 varones y una mujer, y a la única que nunca pude domar es a la mujer. Pero bueno, cada uno con su personalidad. Y después el ángel de la familia, que era mi hermano Bongo, que lamentablemente se nos fue muy joven en un accidente de autos, que también cantaba hermoso, estuvo en los Huancas, estuvo en el grupo vocal argentino, tuvo un dúo con Juan Juncales, fue percusionista mío, fue percusionista de Mercedes. No, realmente fuimos todos músicos siempre, porque Mariano era artista plástico, pero además también era músico. Bueno, eso es un poco lo que éramos como familia, muy unidos, terriblemente unidos. Éramos uno, todos para uno y uno para todos. Yo me acuerdo, mi madre nos dijo un día que nosotros éramos los 5 dedos de su mano derecha, que si a ella le faltaba uno de esos dedos, dejaba de ser ella. Bueno, creo que eso fue lo que más nos unió y el amor que nos teníamos, claro. Qué gráfica, qué calidez, qué poetisa para decírtelo. Esperamos que estés cómoda, pero vamos a seguir disfrutando de tu música. Todavía tenemos un rato más, porque esta es tu gran noche. Evaristo, llévame la música. Volviendo al cierre, a la salida del grupo de los Huancahuá, es cuando te incorporás como solista del maestro Ariel Ramírez, tiempos de la misa criolla que habían hecho con los Huancahuá. ¿Nos podés contar un poquito de esto y ya de tu viaje a Europa, a recorrer Europa? Bueno, yo me voy de los Huanca, yo estuve desde el 63 al 66. Yo me voy de los Huanca porque no quería cantar más, porque mis hermanos se habían discutido feo. Y yo dije, bueno, si esto es el éxito, mejor vuelvo a estudiar. Dejé los Huanca y estaba decidida a empezar otra vez. Era chica, era joven, todavía muy joven. Hasta que un día, yo vivía todavía con mis padres, llegó Ariel Ramírez a casa a las 10 de la mañana más o menos. Me acuerdo que yo estaba con gripe. Y, y me empezó a querer convencerme. Dije, no, Ariel, no me hinches, andate, no. Este, yo quiero, no quiero cantar, eso es muy complejo, hay mucha vanidad en el medio. Bueno, hinchó tanto, se quedó hasta las 7 de la tarde que se fue con un sí mío. Y debuté con él y los Chalchaleros, y Raúl Barbosa y Jaime Torres, en el Teatro Odeón. Que fue raro para mí porque era con un guitarrista solo, era yo y un guitarrista. Y yo sin el bombo, no tocaba ahí los bombos todavía. Y fue complejo, dije, ¿qué es esto? Pero nada, tal vez ahí sí tuve miedo, el que no había tenido cuando debuté con los Huanca. Y ahí empezó una vorágine de cosas, por todos lados, hice eso, hice gira con Ariel también, y después me empiezan a convocar para los festivales, empiezo a ir a festivales hasta que un día, lo de la misa había sido antes, con los Huanca, ¿no? Hasta que un día me llaman, estaba como éxito ya en Buenos Aires,
un espectáculo que se llamaba Tres Mujeres para el Show, que lo hacían Susana Rinaldi, Mariquena Monti y Amelita Baltar. Susana cantaba tangos, Amelita folclore y Mariquena la música de ella. Y Amelita se iba de gira con Astor por un mes a Brasil. Entonces me llama Alfredo Garrido y Alberto Almada, me llaman para que yo durante ese mes ocupe el espacio que era de Amelita. Y por supuesto que fui. Fue muy brusco, muy fuerte para mí, de los grandes festivales donde vos no le ves la cara a nadie, de golpe estar en un café concert donde le veías la cara a todos. Y ahí le debo agradecer a una mujer maravillosa, que no solamente es una gran cantante, sino un ser humano muy especial que es Susana Rinaldi, que me enseñó todos los secretos del café concert. Gracias a ella no tuve miedo de esa cosa de salir. El lugar era un lugar pequeño, se llamaba La Bola Loca, que cabrían 120 personas, y había colas, era un éxito fuertísimo. Y bueno, estuve todo ese mes ahí hasta que Amelita avisa que no va a volver. Entonces seguí yo, paramos un tiempo, hicimos un teatro Embassy después, que nos fue brutal, en el mejor momento de mi carrera. Y además de eso, vamos a Mar del Plata, y en Mar del Plata compartimos el escenario Susana Rinaldi, Chabuca Granda y yo, que para mí fue como tocar el cielo con las manos, porque Chabuca Granda es la Atahualpa peruana, sin duda alguna. Antes de eso hice giras por Europa, muchas, una muy grande en el año 66, 67, que hicimos un espectáculo que se llamaba Baguala y fuimos a 16 repúblicas soviéticas, todavía existía el comunismo, y hicimos Italia, por supuesto, Francia, pero la gira más importante fue por toda la Unión Soviética, fue impresionante. Estuvimos en Armenia, que formaba parte de la Unión Soviética, estuvimos en un lugar que se llamaba Kemerovo, en Asia Central, bueno, 16 repúblicas, así que date una idea. Después Polonia, Alemania Oriental, Hungría, y yo era muy joven, yo me acuerdo que cumplí 23 años en Rusia. La primera parte de la gira la hizo Mercedes Sosa, ya estaba planeado de entrada que ella hacía una parte y yo hacía otra, porque Mercedes tenía compromisos anteriores, y la gira era con Los Trovadores, Chito Ceballos y Luis Amaya, Mercedes en un principio, yo en la segunda parte, un grupo que se llamaba, no me acuerdo, lo habían formado especialmente, que lo dirigía Carlos Benpot, que tocaban instrumentos, quena, sikus, todo este tipo de cosas, y un grupo de danza, el de Néstor Pérez Fernández. Fue un éxito rotundo, contaba la historia de nuestra música desde la época de los incas hasta ese momento y las influencias que sobre nuestra música habían tenido los acontecimientos sociales. Fue de ahí al 75, fue no parar, ganar premios, realmente trabajar mucho, disfrutar mucho, pero no disfrutar de tu casa, ni de tu hogar, ni de tu familia, ni de nada, porque dormía en un mes, una semana por ahí en mi casa, o a veces 4 meses fuera, como cuando hicimos la gira por Europa y por la Unión Soviética. Fue maravilloso, pero difícil, hasta que volví, trabajé un poco y en el 76, lamentablemente, tuve que volver a irme por 5 años porque me detuvieron y me dieron 72 horas para irme del país en el año 76. Horror total que vivimos en esa década, sin ninguna duda. Marian, te voy a retener un poquitito más. Vamos a la música y la próxima entrada es la última. Gracias, realmente estamos boquiabiertos disfrutando de toda esta tan rica y maravillosa historia. Evaristo, más música de Marian Farías. Bueno, por último, ya para cerrar y para dejarte libre, porque hemos recorrido mucho de tu historia, inmensa historia, con un recorrido en distintos y diversos lugares del mundo con la canción, con nuestra canción y con distintos cantantes, intérpretes, autores, compositores. Contanos ahora, en estos tiempos
como venimos escuchando ya durante el programa. Sabemos que has hecho un trabajo que se llama Tango Marían Farías Gómez. ¿Estás incursionando por primera vez en esto del tango? Contanos algunos de los temas que estás haciendo y te vamos dejando libre, agradeciéndote infinitamente la nota. Bueno, sí, por primera vez profesionalmente, porque tangos canté siempre en reuniones de amigos. La historia fue que en el año 2015, con Mavi Díaz y la Folkis teníamos programado una gira por España, la segunda gira por España. Como yo estuve exilada allá, cada 2 años, ahora no, lamentablemente por la pandemia, pero cada 2 años voy a una girita. Y teníamos programada con Mavi Díaz y la Folkis una gira. Teresa Parodi, que es como mi hermana, era ministra de Cultura, y me dice un día, Gordita, ¿no te animás? ¿No tienen ganas de ir a la Expo Milán, que es justo para el 9 de julio? Sí, le digo yo, solucionarnos el problema de la ida, porque nosotros ya teníamos los pasajes Buenos Aires-Madrid, Madrid-Buenos Aires. Solucionarnos la historia de cómo podemos hacer para ir desde Madrid a Milán, o, bueno, no importa, que lo solucionara. Nos lo soluciona y antes de que nos vayamos, unos días antes, me dice, Gordita, en Italia hay mucha gente que está exiliada desde la época del proceso o desde el 2001. ¿Vos no te animarías a cantar unos tanguitos? Porque justo para el 9 de julio, como ella sabía que son las reuniones de amigos, cantaba. Le dije, bueno, y armé con la Folkis 2 tangos y un vals. Como 2 extraños, Cafetín de Buenos Aires y Pedacito de Cielo. Fue lo que más gustó. Lloraban cuando cantaba Cafetín de Buenos Aires, gente que estaba hacía miles de años. Entonces cuando llegamos a Italia le digo a Mavi, che, voy a agregar los tangos, a ver qué pasa. Los agrego, gustaron mucho y cuando me estaba yendo, porque quería ir a visitar a mis amigos con los que viví 5 años, se me acerca Juan Pietranera, que es el director musical de Rafael, que es argentino y tiene un grupo de tango, y me dice, te quiero producir un disco de tangos. Y yo lo miré como diciendo, hay otro más que quiere producir algo. Bueno, le digo, mira, me estoy yendo, pedirle mi teléfono a Mavi y llamame. Entonces me dice, esperá que llego a Buenos Aires y te llamo. Sí, sí, le digo yo. Y me fui. Y eso era en julio. En agosto, estando ya en Buenos Aires, suena el teléfono y era él. Y sí, era para producir el disco. Entonces, bueno, le digo, está bien. Entonces estábamos un día en la casa de él, armando el repertorio, probando las tonalidades, y cuando estoy probando la tonalidad de Cafetín de Buenos Aires, de golpe tuve un escalofrío y me acordé de lo último que me dijo mamá, porque 9 días después murió. Ella me dijo, con una voz muy chiquitita, porque estaba enferma, nena, vos tendrías que cantar tangos. Fue fuertísimo acordarme de eso en ese momento, porque me había olvidado. Y entonces dije, bueno, este es un ángel por Juan, que mamá mandó desde el cielo para que yo haga lo que ella quiere, como todas las madres. Bueno, y así fue que salió, grabamos este disco que tuvo mucho éxito, que fue muy aceptado por la gente del tango, por ejemplo. La radio que más lo pasa es la 2x4 acá en Buenos Aires. Realmente sí. Y bueno, y me gusta mucho cantar tango. Me gusta más ahora que antes, porque le busqué las vueltas a Marián a cantar tangos, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Yo te digo que he compartido escenarios con gente maravillosa. Debo agradecerle. Siempre digo que soy una privilegiada, porque compartí el escenario con Chabuca. El día que debuté con los Huanca, eran los Huanca Guay, Atahualpa Yupanqui. Compartí el escenario con Teresa Parodi, con Susana Rinaldi. En Rusia conocí a Moiseyev. Aram Khachaturian, uno de los músicos clásicos más importantes del siglo XX, nos invitó a su casa. Estas cosas qué sé yo, que uno dice, qué suerte que Dios me dio todo esto. Así que bueno, Miguel, te mando un abrazo, te agradezco mucho y un abrazo a todos tus oyentes. Gracias, Marián, gracias. Nosotros también te agradecemos muchísimo
Vamos por mucho tiempo más con el tango y con el folclore. Un besote. Seguimos, Evaristo, con la música.